Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema de especial trascendencia, el cual es la justicia transicional. Este es un tema que en mi país, Colombia, ha tomado especial importancia en los últimos días y que seguramente seguirá siendo objeto de constante debate debido a los acuerdos a los que habíamos llegado con las FARC. En efecto, los acuerdos con las FARC habían sido el proceso de aproximadamente 5 años de diálogos en los que se habían pactado unos puntos que fueron definidos junto con el gobierno nacional y que posteriormente fueron sometidos a la legitimación del pueblo a través de un plebiscito. Pero antes de eso tenemos que entender qué es la justicia transicional. Pues bien, la justicia transicional es ese conjunto de medidas que, tal como su nombre lo indica, son de carácter especial o de carácter transitorio y que se adoptan en el paso del conflicto hacia la paz al interior de un estado determinado, después de un conflicto ya sea externo o interno. Este conjunto de medidas implica diferentes ejes. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente ha dicho que la justicia transicional tiene 4 ejes principales. El primero de ellos es que se tienen que adoptar medidas para evitar la violación de derechos a futuro. La segunda es que se deben llevar a cabo investigaciones serias que permitan sancionar a aquellas personas que han cometido las vulneraciones dentro de ese conflicto y, en consecuencia, que esas investigaciones permitan sancionar a los mismos. Y como un tercer punto, se ha señalado que es necesario reparar a las víctimas y que para ello es necesario tener en cuenta medidas tanto de carácter material como de carácter inmaterial. Pues bien, el tema que yo deseo abordar frente a esa noción de justicia transicional es la siguiente: ¿hasta qué punto es necesaria la intervención o la legitimación del pueblo cuando un gobierno y un grupo al margen de la ley deciden acordar un marco de justicia transicional? Es decir, sabemos que hay unas obligaciones de carácter formal y supongamos que hipotéticamente esas condiciones de carácter formal, que podríamos entender que son las que se ajustan tanto al derecho nacional como al derecho internacional y que son las que señalé previamente, cumplen con todo, es decir, están a cabalidad. Pero por otra parte tenemos la necesidad de someter esa política a la legitimación del pueblo. Pues bien, frente a ello, es necesario tener en cuenta lo que sucedió en Colombia, porque es sin duda alguna un caso emblemático y desde el punto de constitucional también un caso muy curioso. En Colombia, como mecanismo para la legitimación del acuerdo, se adoptó el plebiscito. El plebiscito es un mecanismo de carácter constitucional en virtud del cual el pueblo se pronuncia frente a una política pública. Y es necesario hacer énfasis en ese hecho, en que se trata de una política pública y que no se trata de una norma concreta. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo lo que acepta es que se le pregunte simplemente cómo están de acuerdo con que se lleve a cabo, que se implementen los acuerdos o no. Y no quiere decir que el contenido de esos acuerdos queden incorporados como tal a la legislación o a la normatividad del ordenamiento. Para que en Colombia se aprobaran esos acuerdos, se habían establecido 2 condiciones básicas en lo atinente al plebiscito. La primera de ellas es que se tenía que superar el umbral. El umbral había sido fijado en un 13%, que era un poco más allá de 4.400.000 votos. Y la segunda condición, que tenía que ver con que ganara el sí, lo cual no aconteció, puesto que el no ganó en las urnas con una diferencia de aproximadamente 0,5. En ese orden de ideas, pues se genera esa disputa, cuando nosotros teníamos un acuerdo que, en primer lugar, en cuanto a lo que tenía que ver a la prevención de fines futuros, se habían implementado algunas medidas que en efecto lograban mitigar o lograban disminuir la posibilidad de que estos se llevaran a cabo, que se había previsto la creación de un órgano especial para investigar y sancionar a quienes hubiesen cometido crímenes, que, contrario a lo que la opinión pública y lo que muchas personas pensaban, se preveían penas para aquellas personas que se sometieran a la justicia, que no podían ser inferiores a 5 años y que adicionalmente
aquellos delitos de lesa humanidad no iban a tener ningún tipo de amnistía e indulto, pues también cumplíamos con esta condición. Y finalmente, lo que tenía que ver con la reparación de las víctimas, se preveían algunos mecanismos tanto de carácter material como inmaterial que permitía la satisfacción de las mismas y que no solo iba a conllevar el uso de los dineros del Estado, sino que además íbamos a contar con cooperación internacional. Entonces se presenta esta hipótesis que inicialmente estábamos planteando. Tenemos un acuerdo que en efecto cumplía con todos los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había fijado, pero esos acuerdos se confrontan a lo que el pueblo deseaba. Y el pueblo, obviamente, dijo que no, pero con una diferencia muy mínima. Y aquí se genera otro punto problemático. ¿Hasta qué punto la democracia puede tornarse defectuosa en este tipo de eventos, en el que una diferencia tan mínima nos da a entender que mientras el 50% del país no está de acuerdo, el otro 50% sí? Es decir, frente a la pregunta inicialmente planteada tenemos dos hipótesis. La primera de ellas es que para la implementación de un acuerdo para la paz no sea necesario tener en cuenta la legitimación del pueblo, siempre y cuando se cumplan con esos parámetros formales que hemos enunciado, tal como acontecía en Colombia, y que en efecto el presidente tenía la posibilidad de no implementar o de no someter los acuerdos al pueblo, pero en aras de lograr la colaboración y el apoyo del mismo, discrecionalmente él decidió hacerlo. Y la segunda opción que tenemos es admitir que en efecto no es posible hablar de la implementación de un acuerdo o la implementación de un marco de justicia transicional sin que el pueblo, que es en últimas sobre quien dicho acuerdo va a gobernar, pues se haya pronunciado. Pero notamos que el pueblo no tiene una posición unitaria, sino que existe una posición dividida frente a los que dicen sí, estamos de acuerdo con lo que hay, y frente a los que dicen no, no estamos de acuerdo con lo que hay. ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos días? Que quienes están de acuerdo han llevado a cabo una serie de actos como marchas, como protestas y otros actos simbólicos que pretenden que sí se implemente el acuerdo, pero formalmente ganó el no. Frente a ello, sin duda alguna, y es una consideración personal, no es posible hablar de la paz sin que aquellas personas que han sido afectadas por el conflicto y que en última son quienes vivirán la transición hacia la paz, estén de acuerdo con lo que el gobierno ha adoptado, porque de lo contrario todo lo que se consignó quedaría simplemente plasmado en el papel. No obstante, el caso colombiano es sumamente problemático por el motivo que he expuesto, y es precisamente la gran polarización que existe al interior del mismo. ¿En qué situación nos encontramos actualmente o qué alternativas tenemos? Algunos sectores en Colombia han planteado la posibilidad de hacer un segundo medio de legitimación, es decir, un segundo plebiscito, lo cual considero que es sumamente inviable en la medida en que inicialmente se gastaron aproximadamente 300.000 millones de pesos en el primer plebiscito. Es decir, ¿se justificaría volver a hacer una inversión tan grande en otro ejercicio democrático del mismo tipo? Y la segunda alternativa que han planteado es la de una asamblea constituyente, pero volvemos al mismo problema inicial. ¿Qué tanta legitimidad tendría una asamblea constituyente para modificar la Constitución y de esa manera avalar los acuerdos? Si el pueblo, o no la mayor parte de él, por lo menos, está de acuerdo. ¿Qué nos queda como conclusión? Que sin duda alguna, y a mi consideración, es imposible hablar de la implementación de un acuerdo o de un marco de justicia transicional sin que se tenga en cuenta la participación y la opinión de aquellos que se ven directamente afectados, que en este caso no implica solo a las víctimas sino a la ciudadanía en general, dado que la decisión adoptada tendrá un impacto sobre la totalidad de la población. No obstante, frente a las alternativas planteadas, también es cierto que ahora que ganó el no, es necesario la construcción de un nuevo acuerdo, y ese nuevo acuerdo no debe partir de la nada porque ya tenemos una materia prima que es el acuerdo que inicialmente se había planteado, sino que lo que se debe hacer es incluir o llevar a cabo aquellas modificaciones que sean necesarias para lograr que la mayor parte del pueblo apruebe el mismo. Es decir,
que sí logremos esa participación del pueblo, pero que esa participación del pueblo sea lo suficientemente alta como para garantizar una implementación efectiva del mismo. Porque de lo contrario, si nosotros llegáramos a desconocer el 50% que no está de acuerdo, ya sea a favor de la implementación o de la no implementación, pues en últimas, ante el fracaso de los medios institucionales, ello conllevaría al uso de vías de hecho. Y el uso de vías de hecho sería un nuevo origen de violencia al interior del país. Y no es posible hablar de justicia transicional para hablar del paso hacia la paz concebido dentro de un marco de conflicto. Es por eso que la justicia transicional seguirá siendo un tema de debate y sin duda alguna será uno de los principales puntos que se tendrán que abordar en lo que viene en los próximos días y quizá en los próximos años. No obstante, hay algunos que pensamos y que tenemos la esperanza de que esta sea la oportunidad de construir un nuevo futuro y una nueva etapa para nuestro país. Y los que tenemos esa esperanza somos los que hoy le decimos no a la violencia, sí a la justicia transicional. Muchas gracias.